Algo está ocurriendo en el espacio profundo. Algo que los científicos no pueden explicar y que nadie se atreve a reconocer. Señales imposibles, pulsos de energía que aparecen y desaparecen sin lógica, susurros provenientes de la oscuridad infinita. Durante años, hemos intentado descifrarlas, pero cuanto más las estudiamos, más aterradoras se vuelven. Porque estas señales no se comportan como nada que conozcamos. No son estrellas. No son agujeros negros. Y algunas de ellas parecen estar dirigidas directamente hacia nosotros. Los científicos han tratado de encontrar una explicación racional. Pero en secreto, algunos temen que la respuesta sea mucho peor de lo que imaginamos. Porque si alguien está enviando estas señales, significa que saben que estamos aquí. Todo comenzó con un sonido. Un susurro lejano, un eco atrapado en la inmensidad del espacio, una señal que nunca debió existir. Fue captada por un radiotelescopio en medio de la nada, en una frecuencia donde no debería haber nada. Un pulso, un destello fugaz de energía, un código incomprensible que atravesó la oscuridad infinita para llegar hasta nosotros. Pero no tenía sentido. No era ruido, no era interferencia, no se parecía a ninguna emisión conocida. No provenía de una estrella, ni de un planeta, ni de un agujero negro. Era algo más, algo distinto. Durante décadas, los astrónomos han rastreado el cosmos en busca de una señal como esta. Pero cuando finalmente apareció, cuando la tecnología nos permitió detectarla, nadie supo qué hacer con ella. Porque esta señal no debía existir. Nada en el universo se comporta así. Algo, en algún lugar, la había enviado. Intencionalmente. Pero, ¿por qué? ¿Con qué propósito? Porque esa señal no debía estar ahí. Si hay algo que los científicos pueden prever, es el comportamiento del cosmos. Pero esto rompía todas las reglas. La captaron en un observatorio remoto, en un rango de radiofrecuencia que no se usa en la Tierra. Era un patrón limpio, perfecto, sin interferencias de origen humano. Era puro. Las señales naturales son caóticas, impredecibles, esta no lo era. No era una estrella pulsante. No era el eco de un cuásar. No era una galaxia distante. Y lo más inquietante es que no se repitió. Los astrónomos revisaron sus equipos. Pensaron que podría ser un error instrumental, un reflejo, un ruido de fondo mal interpretado. Pero no lo era. Revisaron los registros una y otra vez, comparando la señal con miles de fenómenos cósmicos previamente detectados. No coincidía con nada. Alguien o algo había enviado un mensaje. Pero solo una vez. ¿Por qué? Si alguien intenta contactarte una sola vez, o no quiere que lo encuentres, o ya no está ahí para responder. Si alguien tratara de contactarnos, ¿por qué hacerlo solo una vez? ¿Fue una advertencia? ¿O un accidente? Los científicos lo llamaron un evento anómalo. No sabían de dónde venía, ni qué lo causó. Algunos pensaron que podía ser una estrella emitiendo una ráfaga de radio inusual. Otros creyeron que era simplemente una interferencia aleatoria, un reflejo de una emisión terrestre perdida en el espacio. Pero había algo que no encajaba. Porque las señales naturales son erráticas. Esta tenía un patrón. Un orden que no debería existir en la naturaleza. Era intencional. Y lo más inquietante es que parecía artificial. El tipo de patrón que esperábamos encontrar en una transmisión inteligente. El tipo de patrón que se usa para enviar mensajes. Lo que nadie quiere admitir es que algo nos está observando. Y tal vez no quiera que lo sepamos. Y aquí es donde todo se vuelve aún más aterrador. Cuando intentaron rastrear la fuente exacta de la señal, se dieron cuenta de algo escalofriante. No provenía de un sistema estelar conocido. No venía de una estrella, ni de un exoplaneta, ni de un agujero negro. Venía del vacío. Un punto en el espacio donde no debería haber nada. Ninguna fuente de emisión, ningún objeto detectable, solo oscuridad. Si algo nos envió un mensaje desde la nada, ¿qué significa eso? ¿Es un mensaje de una civilización perdida? ¿Una transmisión que viajó millones de años antes de que su emisor desapareciera? ¿O es algo más siniestro? Algo que está ahí afuera, esperando. Pero eso solo deja una pregunta aún más aterradora.
¿Qué hay ahí afuera, en la oscuridad, que intentó llamarnos, y nunca lo volvió a hacer? Tal vez, porque ya no puede. Al principio, creímos que eran errores. Ruido cósmico. Interferencias sin sentido. Pero cuando los telescopios comenzaron a registrar más y más de estas señales, los científicos no pudieron ignorarlo más. Algo estaba enviando pulsos de energía desde lo más profundo del universo. Eran ráfagas breves, poderosas y completamente inexplicables. A estas señales las llamamos Fast Radio Bursts o FRB. Imagínalo así, una explosión de radio de energía descomunal que dura solo milisegundos. Y luego, nada. Como si algo nos estuviera llamando y en el instante siguiente desapareciera sin dejar rastro. Pero hay algo más inquietante. Algunas de estas señales se repiten. En 2012, los astrónomos descubrieron el primer FRB repetitivo. Una señal que no solo ocurrió una vez, sino que regresó, como si algo estuviera enviándola en intervalos. Los FRB son tan intensos que la energía que liberan en un solo instante equivale a la que el Sol emite en días enteros. Pero aquí está lo más escalofriante, no sabemos de qué las está generando. No se parecen a nada que hayamos registrado antes. No son supernovas, no son púlsares, no son agujeros negros. No encajan en ningún fenómeno natural conocido. Si no son fenómenos naturales, ¿qué los está produciendo? Algunas teorías sugieren que los FRB podrían ser el eco de eventos cósmicos colosales, como el choque de estrellas de neutrones o agujeros negros supermasivos. Pero hay un problema con esa idea. Si fueran simplemente eventos catastróficos, no deberían repetirse. Y, sin embargo, hay FRB que han aparecido una y otra vez, en intervalos regulares, como si siguieran un patrón. Y aquí está lo más aterrador. En 2020, una de estas señales fue rastreada hasta una galaxia similar a la nuestra, a solo 500 millones de años luz de distancia. Si algo envía señales desde tan cerca, ¿acaso significa que no estamos solos? El 15 de agosto de 1977, un radiotelescopio en Ohio captó algo imposible. Fue una señal potente, clara y diferente a todo lo que habíamos registrado antes. Venía del espacio profundo y no tenía una explicación natural. El astrónomo que la descubrió quedó tan impactado que solo pudo escribir una palabra al lado de los datos: ¡Wow! Desde entonces, esta señal ha sido uno de los mayores enigmas de la ciencia. ¿Fue un error? ¿Un mensaje? ¿O simplemente algo que jamás podremos entender? El wow. Signal duró exactamente 72 segundos, y nunca volvió a repetirse. Era como si algo hubiera enviado un mensaje, y luego desaparecido por completo. La señal tenía todas las características de algo artificial. No se parecía a ninguna emisión de radio natural, ni a pulsos de estrellas, ni a emisiones de agujeros negros. Era fuerte, clara y extremadamente precisa. Su origen estaba en la constelación de Sagitario, pero cuando intentaron encontrar la fuente exacta, no había nada ahí. Nada visible. Nada detectable. Solo el vacío del espacio. Si la señal fue real, ¿quién la envió? ¿Y por qué solo una vez? Algunos creen que fue simplemente una interferencia terrestre. Otros piensan que pudo haber sido el reflejo de una señal humana en la atmósfera. Pero lo cierto es que ninguna explicación ha logrado encajar del todo. Porque si realmente fue un mensaje, significa que alguien o algo nos encontró y nos habló. Solo una vez. Tal vez porque no quería ser descubierto. O tal vez porque ya no está ahí. Si llegaste hasta aquí, es porque el video te está gustando. Déjanos un like y cuéntanos qué piensas en los comentarios. Nos ayuda y nos motiva para seguir subiendo contenido como este. A veces, el universo nos muestra cosas que simplemente no deberían existir. Estrellas que parpadean sin explicación. Sombras colosales que bloquean la luz en patrones imposibles. Objetos que parecen absorber energía en lugar de reflejarla. Los astrónomos han encontrado algo que desafía la lógica. Algo tan extraño que la única explicación posible es que no sea natural. ¿Qué pasa cuando el universo nos muestra algo que ni siquiera la ciencia puede explicar? En 2015, el telescopio Kepler detectó algo inquietante en la constelación de Cygnus. Una estrella cuyo brillo se desvanecía y reaparecía de una forma que no correspondía a ningún fenómeno conocido.
Las estrellas pueden fluctuar en brillo cuando un planeta las orbita. Pero en este caso, la variación era tan masiva que los astrónomos descartaron de inmediato la posibilidad de planetas. Lo que bloqueaba la luz de esa estrella no era un mundo rocoso ni un gigante gaseoso. Era algo más grande. Algo imposible. Alguien sugirió una idea aterradora. ¿Y si no es un fenómeno natural? Entre todas las hipótesis, surgió una posibilidad que dejó a todos en silencio. ¿Podría tratarse de una megaestructura alienígena? Una estructura construida con un propósito desconocido, rodeando la estrella y absorbiendo su energía. No es solo teoría. El concepto de una esfera de Dyson ha sido propuesto desde hace décadas. Una inmensa construcción que una civilización avanzada podría construir alrededor de su estrella para aprovechar toda su energía. Y sin embargo, esto no debía existir. Si alguien construyó una estructura colosal en el espacio, ¿qué están haciendo con toda esa energía? Entre todas las hipótesis, surgió una posibilidad que dejó a todos en silencio. ¿Podría tratarse de una megaestructura alienígena? Una estructura construida con un propósito desconocido, rodeando la estrella y absorbiendo su energía. No es solo teoría. El concepto de una esfera de Dyson ha sido propuesto desde hace décadas. Una inmensa construcción que una civilización avanzada podría construir alrededor de su estrella para aprovechar toda su energía. Y sin embargo, esto no debía existir. Tal vez no quieren ser vistos. O tal vez, lo que estamos viendo no es una civilización, sino lo que quedó de una. Hay una idea aún más aterradora. ¿Y si no estamos viendo una estructura en funcionamiento, sino los restos de algo que alguna vez existió? Una construcción abandonada. Un artefacto dejado atrás por una especie extinta. O peor aún, algo que fue silenciado. Si una civilización lo suficientemente avanzada como para construir algo así, desapareció sin dejar rastro, ¿qué pudo haberla destruido? El año 2020 cambió todo. Los astrónomos estaban observando Próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra después del Sol. Es un sistema que nos interesa mucho, porque tiene planetas en su zona habitable. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Los radiotelescopios captaron una señal. No cualquier señal. Una transmisión en una frecuencia que no debería existir en la naturaleza. A diferencia de muchas señales que han resultado ser interferencias humanas, esta no venía de la Tierra. Venía de Próxima Centauri. Un punto exacto en el espacio. No era una explosión estelar. No era un error en el equipo. Era algo preciso, dirigido, y luego, desapareció. Los científicos intentaron ignorarlo, pero había algo en esta señal que no podían explicar. El patrón de la señal tenía algo familiar. Algo inquietante. Parecía modularse, como si estuviera codificada. Como si no fuera solo ruido, sino información. Los científicos la estudiaron en secreto durante meses. Y cuanto más la analizaban, más extraña se volvía. Porque parecía artificial. Parecía intencional. Si la señal fue enviada a propósito, ¿quién la envió? La pregunta que nadie quiere hacer es esta. Si la señal vino de Próxima Centauri, una estrella con planetas potencialmente habitables, ¿significa que alguien en ese sistema nos ha estado observando todo este tiempo? Si es así, significa que nos conocen, que saben que estamos aquí, que, de alguna manera, estamos en su radar. Y si saben que existimos, ¿por qué aún no han intentado comunicarse? Tal vez porque no quieren hablar. Tal vez porque no somos lo que están buscando. O tal vez porque ya están en camino. Los astrónomos han intentado volver a captar la señal, pero nunca volvió a repetirse. Es como si hubiera sido una única llamada, y luego, silencio absoluto. Como si hubiéramos interceptado algo que no estaba destinado para nosotros. ¿Qué pasa si no era una invitación? ¿Qué pasa si era una advertencia? Por décadas, los astrónomos han sido cautelosos. Cada vez que aparece una señal extraña, la respuesta es la misma. Debe haber una explicación natural. Una estrella pulsante, una interferencia, un fenómeno desconocido pero predecible. Pero en los últimos años, algo ha cambiado. Las señales han aumentado. Y algunas de ellas son imposibles de descartar. Porque hay señales que no encajan con nada que conozcamos. Y lo peor es que, los científicos lo saben. En reuniones privadas,
En informes que nunca llegan al público, los astrónomos han comenzado a admitir lo impensable. Se han detectado señales que no deberían existir. Señales que no se repiten, que aparecen en frecuencias imposibles, que parecen haber sido enviadas intencionalmente. Algunas son pulsos de energía que se apagan antes de poder ser analizados. Otras parecen seguir patrones matemáticos que sugieren inteligencia. Pero hay algo en común en todas ellas. No tenemos una explicación. Si los astrónomos no pueden explicar estas señales, ¿qué nos están ocultando? En 2022, un equipo de astrónomos detectó una señal completamente diferente a cualquier otra. No era una ráfaga de radio. No era un eco cósmico. Era un patrón de pulsos con una cadencia demasiado precisa. Un código. Un mensaje. Lo analizaron en secreto durante meses, esperando encontrar una explicación convencional. Pero cuanto más lo estudiaban, menos sentido tenía. Porque la señal no solo parecía inteligente, parecía premeditada. Había algo escalofriante en ella. No era simplemente un patrón, sino una progresión. Como si estuviera evolucionando, como si respondiera a algo. Uno de los científicos que trabajó en la investigación lo describió como un eco de algo que nos está escuchando. Cuando intentaron descifrarlo, encontraron una estructura matemática que no se parece a nada que hayamos visto antes. Algo complejo. Algo ajeno. Pero si algo allá afuera nos está escuchando, ¿qué está esperando para responder? Lo más inquietante de todo es esto. Algunas señales han sido detectadas en diferentes puntos del universo. No vienen de un solo lugar. No de una sola fuente. Aparecen en galaxias distantes y en lugares mucho más cercanos de lo que nos gustaría admitir. Si estas señales son reales, ¿significa que estamos rodeados? Algunos astrónomos han sugerido que podríamos estar recibiendo señales de múltiples fuentes al mismo tiempo. Y si eso es cierto, significa que no hay solo una civilización allá afuera. Significa que hay muchas. Significa que el universo no está vacío. Y lo peor es que, parece que todas están en silencio. El problema con este descubrimiento no es solo que hay señales imposibles de explicar. El problema es que, si estas señales provienen de civilizaciones avanzadas, ¿por qué ninguna de ellas está intentando hablar? Tal vez porque están observando. O tal vez porque descubrieron algo que nosotros aún no sabemos. Y si todas han guardado silencio, quizás deberíamos hacer lo mismo. Durante siglos, nos hemos preguntado si estamos solos en el universo. Hemos enviado señales, hemos apuntado radiotelescopios a las estrellas, hemos rastreado el cielo en busca de respuestas. Pero hasta ahora, nadie nos ha respondido. O al menos, eso es lo que creemos. Porque tal vez la verdadera pregunta no es si hay alguien allá afuera, sino porque todos han guardado silencio. El universo tiene más de 100.000 millones de galaxias. Solo en la Vía Láctea hay miles de millones de planetas potencialmente habitables. Si la vida es tan común como creemos, ¿por qué todo está tan callado? Esta es la paradoja de Fermi. Si el cosmos es vasto y lleno de posibilidades, ¿por qué no vemos señales claras de civilizaciones avanzadas? Y lo más aterrador es que, quizás ya tengamos la respuesta. Porque tal vez, hay algo allá afuera que nos impide hablar. Algunas teorías sugieren que existe una razón por la que todas las civilizaciones terminan desapareciendo antes de volverse interestelares. Un evento catastrófico que tarde o temprano alcanza a cualquier especie inteligente. Algo que borra civilizaciones enteras antes de que puedan expandirse por el cosmos. Los astrónomos lo llaman el Gran Filtro. Si el Gran Filtro existe, significa que algo está evitando que las civilizaciones lleguen demasiado lejos. Piensa en ello. Hemos encontrado señales. Pulsos de energía que desafían la lógica. Patrones matemáticos que parecen artificiales. Pero cada vez que creemos estar cerca de una respuesta, todo se apaga. Las señales desaparecen. Las civilizaciones que podrían haberlas enviado, también. ¿Qué pasa si todas esas civilizaciones avanzadas que nos precedieron ya no existen? Y si todas han desaparecido, ¿qué las destruyó? Algunos astrónomos han propuesto una posibilidad aún más aterradora. ¿Qué pasa si no es que nadie quiere hablar, sino que alguien está asegurándose de que nadie lo haga? Si hay algo o alguien allá afuera que caza civilizaciones demasiado ruidosas,
Entonces enviar señales al espacio podría ser lo más peligroso que hemos hecho en toda nuestra historia. Porque cada vez que enviamos una señal, cada vez que intentamos hacernos notar, estamos gritándole al universo que existimos. Y si alguien nos está escuchando, puede que ya no estemos a salvo. ¿Qué pasa si las civilizaciones más antiguas aprendieron una lección que nosotros aún no hemos entendido? ¿Qué pasa si el silencio del cosmos no es un accidente? Tal vez, las civilizaciones que sobreviven son aquellas que entienden la regla más importante del universo. Mantente en silencio. No llames la atención. Porque si algo te encuentra, será demasiado tarde para esconderte. Hemos esperado durante siglos. Miramos el cielo, enviamos señales, escuchamos el espacio en busca de un susurro, un indicio, una respuesta. Pero nunca nos detuvimos a pensar en lo más importante. ¿Qué pasará cuando finalmente llegue? Porque si alguien nos responde, significa que nos han encontrado. En 1974, enviamos la señal de Arecibo, un mensaje con información sobre la humanidad, la ubicación de la Tierra y nuestra estructura biológica. En 2008, enviamos una señal a Gliese 581, un sistema estelar a 20 años luz de distancia. Hemos enviado nuestra existencia al universo sin saber quién podría estar escuchando. Y si alguien lo está, la pregunta es, ¿qué hará con esa información? Tal vez, ya la han recibido. Piénsalo. Hemos visto señales que no podemos explicar. Pulsos de radio que aparecen y desaparecen. Megaestructuras que desafían la física. Silencios inquietantes en el cosmos. ¿Qué pasa si la respuesta ya ha llegado, pero aún no la hemos entendido? O peor aún, ¿qué pasa si la respuesta no es un mensaje, sino una llegada? El problema de recibir una respuesta es que no podemos controlar quién la envía. No sabemos si será una civilización pacífica, o una fuerza que ve la Tierra como solo otro planeta más en su camino. Porque si alguien allá afuera es lo suficientemente avanzado como para recibir nuestras señales, también será lo suficientemente avanzado como para encontrarnos. Y si han permanecido en silencio, ¿no será porque saben algo que nosotros ignoramos? Si el universo nos está observando, ¿qué está esperando? Tal vez ya hemos sido detectados. Tal vez no estamos en peligro, todavía. Pero si alguna vez llega la respuesta, será demasiado tarde para prepararnos. Porque si el universo nos ha estado observando todo este tiempo, si algo allá afuera ha estado esperando el momento adecuado para responder, significa que el momento de la verdad está más cerca de lo que imaginamos. La pregunta ya no es si estamos solos. La pregunta es, ¿estamos listos para lo que viene? Si te gusta nuestro contenido, puedes seguir explorando los vídeos que aparecerán a continuación. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.